Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios, para que sean maduros y equipados para toda buena obra. Y la buena obra es el crecimiento espiritual. La buena obra es la edificación del cuerpo de Cristo, la construcción del templo en cada uno de nosotros. Y la única forma es alimentándonos de la palabra de Dios. Así que, como menciono casi todas las clases, recordándoles el uso de 1 de Juan 1:9. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma citemos nuestro pecado y comencemos el banquete. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo, para procesarlo, para honrarte y glorificarte como realmente corresponde. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es la posición en Cristo. A veces palabras muy pequeñas no las entendemos, no profundizamos en ellas. Damos por un hecho que al estar allí tienen un significado en el que no profundizamos. Digo esto porque en la palabra en, como mencionaba en estos días, la palabra en puede tener un gran contenido si lo analizamos a profundidad. Cuando subimos a un avión y el avión despega, somos nosotros los que estamos en el avión, pero el avión es quien, o es que, es lo que nos transporta de un lugar a otro. Estamos en Cristo, estamos en posición con Cristo y estamos siendo beneficiarios de todas las obras de Él, de todo el sacrificio y todo lo que Él resistió al cargar la inmundicia en la cruz. Entonces, posicionalmente, estamos siendo nosotros beneficiarios de todo y hemos estado en la cruz, hemos recibido el pecado, hemos muerto, hemos resucitado y estamos a la diestra de Dios Padre. Es decir, estamos siendo representados por Cristo en la cruz, a la diestra de Dios Padre, en todo momento, desde el instante en que creemos en Él. No sé si se entiende fácilmente este concepto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la idea es tratar de explicar un poquito lo que significa la posición en Cristo. Estamos indivisibles con Él. Una vez hijos, siempre hijos. Comentaba en una oportunidad sobre los hijos biológicos, que por más que rechacen al padre, aún siguen siendo hijos y seguirán siendo hijos. Aunque ellos o uno mismo pueda rechazar el concepto, no se deja de ser hijo y no se deja de ser padre, porque ya está escrito en el ADN y es imposible anularse ese vínculo. Entonces, si somos incapaces de romper ese vínculo, es infinitamente más difícil o imposible, mejor dicho, romper el vínculo espiritual con nuestro Padre Celestial. Entonces es cuestión solamente de entender eh, ese concepto y que estamos indivisibles. Por eso, cuando algunos esgrimen la teoría de que podemos perder la salvación, no están entendiendo realmente el significado de la palabra de Dios. Y nos lo dice de infinidades de maneras. Entonces, posicionalmente estamos perfectos, blancos como la nieve, sentados a la diestra de Dios Padre, controlando el universo. Sin embargo, experiencialmente somos un total desastre. Podemos ser unos burros con zapatos. Entonces,
Y a veces puede sonar un poco rudo la terminología que utilizo, las palabras o las comparaciones que utilizo, pero es porque es importante que entendamos que no somos nada al lado del plan de Dios, que somos totalmente insignificantes, y no nos llenemos de esa asquerosidad de la vanidad de pensar que podemos ser comparados a la grandeza de Cristo, o que podemos hacer algo que pueda añadirle la obra de Cristo en la cruz. Entonces, por esa razón a veces es necesario, y Dios nos lo dice en la palabra, que somos eh, poca cosa, pero somos enaltecidos al momento de creer en Cristo. Y eso es lo maravilloso y esto es lo hermoso de su plan. Que entonces posicionalmente estamos a la diestra de Dios Padre y experiencialmente podemos ser un completo desastre como cristianos. Entonces, pero aún así Dios nos ama de manera infinita. Bien, comenzando con el tema de la posición en Cristo, vamos a ver la razón número uno, digámoslo así. En el momento de la fe en Cristo, es decir, fe, en el momento de creer, el Espíritu Santo coloca al creyente en una unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y este tema lo vamos a explicar un poco más adelante cuando toque el tema del bautismo. El bautismo no es más que la identificación de algo con otra cosa. De hecho, Sófocles creo que era, luego les verifico la información, eh, cuando escribió sobre el barco hundido, se refirió a que el barco se identificó con el fondo del mar. Los soldados griegos, en la mitología griega, cuando sumergían la espada en sangre de cerdo, decían que estaba identificada con el ojo del cíclope, para representar que ahí sería clavada la espada, ¿no? Entonces sumergir es básicamente, pero no necesariamente en agua, es identificación de alguien con algo. Por ejemplo, nosotros estamos identificados con Cristo en el momento de creer en Él. Entonces, cuando estamos en unión con Cristo, estamos realmente representando todo lo que Él hace, ¿no? Sin necesariamente ser nosotros quienes estamos ahí sentados. Estamos siendo representados por Él. Bien, continuando acá. La unión con Cristo le pertenece a cada creyente permanentemente, sin importar su condición espiritual. Puede ser que sea un fracaso espiritualmente hablando, puede ser que estés muerto espiritualmente mientras estás constantemente, mientras estás en el cuerpo, mientras estás vivo, pero aún así sigues estando indivisible con Él. Entonces veamos aquí en 1 Corintios 1, 2, 1 Corintios 1, 2. Y dices, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. De hecho, santificados significa los separados. Recuerden que santo significa, proviene de la palabra griega hagios, significa separado. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, no con los que en cualquier lugar invocan, perdón, leo de nuevo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De hecho, la palabra hagio significa separado y significa no porque tú puedas realmente hacer algo que te haga puro, perfecto o que puedas separarte, sino algo que Dios hace. Automáticamente, al creer en Cristo, Dios te separa para una vida eterna con Él. Entonces, si pensáramos que la palabra santo significa realmente que es impecable, que no comete ningún tipo de error o falla o pecado, tendríamos que darnos cuenta que a lo largo del libro de la carta de Corinto, más bien Pablo le jala las orejas a los miembros de la iglesia de Corinto, que de por sí era una ciudad griega y había todo tipo de despelote. Entonces, la unión del creyente con Cristo lo exime de juicio divino en la eternidad. Nos dice en Romanos 8.1, en la primera parte del 8.1,
que nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De hecho, en la segunda parte de ese versículo hay un error, que luego he corregido en las mejores versiones de la Biblia. Hay un error porque dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Es decir, contradice la primera parte. No hay ninguna condenación, pero entonces vas a decir que los que se portan bien, no. O sea, es decir, hay una contradicción. Pero cuando revisas bien, en los mejores manuscritos no aparece eso. Simplemente llega hasta el 8.1, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando se refiere a ninguna condenación, se refiere obviamente a estar eternamente con Cristo y con nuestro Padre en el tercer cielo una vez que dejemos el cuerpo. Continuando acá, dice en el punto 4, la posición del creyente en Cristo lo califica a vivir con Dios para siempre. El creyente comparte lo siguiente con Cristo. Vamos a ver. Le comparte vida eterna. 1 Juan 5:11 al 12. Y en este testimonio, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro imposible, ¿no? Simplemente con solo creer en Cristo tienes vida eterna. Y no eterna mientras que te portas bien. Eterna, de hecho nadie se porta bien. Eterna significa eterna. No tenemos capacidad para entender la magnitud del regalo tan increíblemente grande que nos hace Dios al momento de enviar a su Hijo a morir en la cruz, y que nosotros tengamos la oportunidad, simplemente por creer, que podamos alcanzar todo este regalo tan maravilloso. Entonces, tenemos que, aprovechando esta oportunidad, tenemos que disfrutar del conocimiento de su palabra para tener la libertad de crecer espiritualmente en la medida que nos expongamos al estudio. La percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, y alcanzar la cima. En el subpunto B dice: imputación de la rectitud de Dios, en 2 Corintios 5:21. Vamos a buscar acá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, que de hecho es la palabra dikaiosune, y se puede traducir como justicia o rectitud, y está traducida aquí como justicia cuando en realidad es el principio, es la rectitud de Dios en él. Solo por creer en Cristo nosotros somos hechos rectitud, recibimos el atributo divino de la rectitud. En el momento de creer en Cristo suceden tantísimas cosas en las que somos beneficiados, donde recibimos la rectitud. Se crea un espíritu humano. Nacemos de nuevo. Somos identificados con Cristo. Recibimos 39 irrevocables y un revocable, donde entonces nosotros pasamos a vivir la eternidad con nuestro Padre, solo por creer en Él. Somos hechos rectitud, que es el atributo que principalmente une a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, donde nosotros simplemente lo recibimos por creer en Cristo. Somos elección, en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces mucha gente que considera que estar sin mancha delante de Él significa portarse bien. Nadie, absolutamente nadie puede portarse bien. Todos, absolutamente todos somos defectuosos, somos débiles. Somos carentes de la capacidad de poder ser aceptos ante los ojos de Dios, ser agradables ante los ojos de Dios. De hecho, nos dice la palabra que no hay santo ni aún uno.
No hay bueno ni a uno. Entonces imagínate. No hay bueno ni a uno y entonces hay millones y millones de personas en el mundo adorando imágenes de personajes que supuestamente fueron puros, perfectos, cuando el único perfecto es Cristo, cuando el único capaz de pagar el precio ante Dios fue Cristo. Entonces se les olvida y colocan a figuras de yeso o de madera en una posición tan increíblemente alta como lo que significa estar a la diestra de Dios Padre. Entonces, si eso no es satánico, si no logran ver a Satanás allí, en esas adoraciones y en esas imágenes, en esas figuras, entonces algo está mal. Satanás está haciendo muy bien su trabajo y la gente está creyendo en todo eso. Si no logran darse cuenta de que no, la palabra nos dice, no hay bueno ni aún uno. Y luego nos dice, he aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y nos dice también que no hay intermediario entre Dios y los hombres. Sin embargo, hay millones de personas en el mundo adorando figuras de yeso, vírgenes, santos, supuestos santos. Bueno, santos no, si creen en Cristo es santo, pero figuras, ídolos, y bueno, ni hablar de otro tipo de sectas y religiones, donde también se adora a personas en carne y hueso que están vivas y están defecando en el inodoro, ya que le entregan todo su dinero. Entonces, increíblemente triste ver cómo tantísima gente se desvía creyendo que puede haber alguien que interceda por nosotros ante Dios y se olviden de mirar a Cristo. Entonces, es increíble el regalo tan infinitamente grande que se nos ha hecho. Y entonces nosotros creemos que podemos agregarle algo a la palabra o agregarle algo a la obra de Cristo en la cruz. Cuando nos dice que he aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y luego nos dice, telestai, todo está consumado. Dice, todo es todo. No podemos agregarle nada. Por más sacrificios u obras buenas que crees que puedes hacer, no estás añadiéndole nada a la cruz. Solamente estás demostrando tu ignorancia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, en el preconocimiento de todas las cosas, en el infinito conocimiento de todas las cosas, Dios supo y nos preeligió, nos predestinó en Cristo, por haber creído en Cristo, santos, sin mancha delante de Él. Y sin mancha no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque la obra de Cristo en la cruz nos lava para poder estar blancos como la nieve, dignos de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre. Y luego dice en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. De hecho, nosotros somos doblemente hijos, hijos pequeños, nacidos del Espíritu, y también somos hijos adoptados. Entonces por eso que dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su puro amor. Bien, continuando acá, dijimos en el 1.5 nos dice el destino, compartimos el destino, que es lo que acabo de leer. Vamos a leer el 1.5 de nuevo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, continuando con el punto E, nos dice, somos hijos, compartimos el ser hijos en Juan 1.12. Más a todos los que lo que tanto se repite, pero no se comprende, más a todos los que le recibieron, a los que creen, y la clave está en esa palabra, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio enorme poder llamarnos hijos de Dios solo porque creer
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es impresionante, impresionante. Y en 1 de Juan 3, 1 al 2, vamos a ver. Vamos a buscar aquí, que se me acabaron los separadores. Del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos el increíble privilegio de poder tener la seguridad de compartir la eternidad con nuestro Padre. Y la única forma es creer en Cristo. No existe método alguno para alcanzar la gloria de Dios que simplemente creyendo en nuestro Señor. Porque Él lo hizo absolutamente todo. Lo hizo de manera tan perfecta que el mismísimo Dios se hizo hombre, el creador de los cielos y de la tierra y del universo, el que creó el tiempo, el espacio, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Y tenemos la desfachatez de querer agregarle algo a la cruz. O tenemos la desfachatez de pensar que podemos perder la salvación. Es un insulto, pero no a Dios, es un insulto a nuestra capacidad de analizar, a la inteligencia. Y es un acto de arrogancia terrible porque es justamente cometer el pecado, el primer pecado que se cometió en el universo, que fue el de Satanás, al creer que podía compararse con el Altísimo, creyendo que podía llegar a ser al nivel de Dios. Y cuando nosotros estamos negando la obra de Cristo en la cruz, y cuando nosotros estamos diciendo que le podemos agregar algo, o que debemos hacer algo, o que podemos perder nuestra salvación, estamos automáticamente diciendo que la obra de Cristo en la cruz satisfizo la justicia del Padre, pero no la mía. Estamos diciendo, está bien, Dios estuvo satisfecho, gracias a eso fue que Cristo resucitó el tercer día, pero yo no estoy satisfecho. Imagínense el nivel de arrogancia que hay que tener para llegar a ese punto. Y todo esto, esa posición, es solo por creer en Cristo. Ahora nosotros, como decía antes, podemos ser un completo desastre experiencialmente. Y es allí donde estamos entrando y saliendo de la llenura del Espíritu Santo en la medida que citemos nuestro pecado. Lo ideal y la idea es pasar la mayor cantidad de tiempo controlado por el Espíritu Santo en lugar de estar controlado por la naturaleza del pecado. Y estar no solamente posicionalmente en unión con Cristo, sino experiencialmente también en unión con Él. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y retiramos. Gracias, Padre, por este infinito amor. Gracias por la oportunidad de poder entender un poquito de tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos metabolizarlo y poder glorificarte y honrarte como corresponde. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.